La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abrimos la bendita y muy preciosa palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 17. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos un día más, Señor, estar aquí honrando tu día, Señor, reuniéndonos en pos de ti, en pos de tu Espíritu y en pos de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, Maestro, enséñanos, capacítanos para recibir tu palabra. Capacítanos, mi Señor, para amarla, capacítanos para entenderla, capacítanos para obedecerla. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy estamos, hermanos, en la enseñanza número 35 de la armadura de Dios, y esta es la sexta parte de la espada del Espíritu. Sabemos, la Biblia lo dice, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y es muy posible que de pronto nunca habíamos visto la espada del Espíritu como la palabra rema de Dios, su palabra de poder, como esa voz autoritativa de Dios, esa que se cumple en Isaías 55 cuando dice de que su palabra hará todo lo que Él quiere y no volverá a Él vacía. Esa es la rema. Esa es la rema. Esa es la que es de dos filos, porque cuando va dice que hará todo lo que Dios quiere. Aquellos corazones que se abren, que con humildad la reciben, entonces dice que no vuelve a Dios vacía al reporte, sino que lleva un reporte de agrado, de gozo para el corazón de Dios. Pero aquellos que la rechazan también lleva un reporte, es una espada de dos filos. Entonces, con un filo trae gozo a Dios, con el otro filo trae tristeza a Dios, con un filo trae salvación y con el otro condenación. Entonces, muy importante que entendamos de que esa es la palabra que es rema. Entonces, la pregunta es, ¿no habíamos entendido eso? ¿Será por eso que nuestra fe es tan débil? ¿Por qué? Porque si miramos lo que es la fe, dice que el escudo de la fe, con ese apagamos todos. No se queda uno por fuera. Todos los dardos de fuego del maligno se apagan con el escudo de la fe. Muy importante. Pero la Biblia dice que la fe, que esa fe que es especial, viene por oír el rema de Dios. El rema de Dios. No por escuchar las historias de los filisteos o las guerras en el primer testamento, sino por oír el rema de Dios. Esa palabra que toca el corazón, esa palabra que nos escudriña, esa palabra que muestra nuestro pecado, esa palabra que es como espejo ante nuestra vida. Ese es el rema, es la palabra rema. Ya vimos que los 66 libros son toda la palabra de Dios, pero la palabra rema de Dios es la espada del Espíritu. Esa es aquella que lleva un reporte a Dios siempre. Esa es aquella de poder. Esa es aquella que el Señor le dijo a Satanás cuando fue tentado: está escrito. Y le abrió la palabra y con ella lo acabó. Entonces, muy importante entender de que
Cuando se habla de fe en esa palabra que transforma, esa palabra que limpia, esa palabra que nos capacita para amar a Dios, esa palabra que es todopoderosa, esa palabra que la respalda a Dios. Entonces, esa fe viene por oír ese rema de Dios. Y lo más importante, nosotros, los creyentes, somos producto de lo que oímos. Por eso, no en todo lugar se comparte, se enseña la palabra que Dios quiere que se enseñe. Porque se mezclan muchas filosofías, se mezcla la palabra con muchas cosas humanistas para mantener agradada a la clientela. Pero cuando la palabra de Dios, el Señor siempre fue serio en su palabra, los discípulos fueron serios en su palabra, siempre esa palabra cortaba cuando entraba. Así que somos producto, así como también somos producto de lo que comemos. Es una realidad. El metabolismo está en nuestro organismo, que Él coge todo lo que usted y yo comemos y lo convierte en enzimas, lo convierte en células, o sea, alimenta nuestro cuerpo y se dirige, no importa el alimento que le echemos al cuerpo, viene el aparato digestivo y lo procesa de tal forma que lleva una parte al corazón, o sea, lo distribuye por el cuerpo. Pero, ojo, si le metemos chatarra, ¿qué va a distribuir el aparato digestivo? Chatarra. Si usted y yo le metemos chatarra a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro ser, ¿qué va a hacer de nuestra vida? Nomás revísese, revisémonos nosotros, porque a veces cuando viene la comida que es abundante, esa comida abundante de Dios, simplemente si no produce en nosotros colores bonitos, salud, entonces es porque esa palabra no está entrando y el organismo espiritual no la está digeriendo y no la está distribuyendo como es, porque tiene que ser producto de lo que comemos nuestra vida espiritual. Muy importante, también como producto de lo que oímos. Si entra chatarra, sale chatarra. Si entra chatarra espiritual a nuestra vida, sale chatarra, hermanos. O si entra comida buena, pero no permitimos que se procese porque exaltamos nuestro entendimiento, nuestro corazón. Por eso yo siempre me acuerdo de ese mandamiento, mejor dicho, el primer mandamiento que dio Dios. Primer mandamiento. El primer mandamiento no termina cuando Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Sino que Él termina más adelante. Porque Él dice: y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué? ¿Cuáles? Que me ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Mis palabras estarán por encima de tu corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, no habla de esto físico, porque hoy en día los ponen de plástico, los ponen de muchas maneras. No se refiere a nuestra mente, se refiere al ser que piensa, al ser que analiza, al ser que toma decisiones, al que rechaza a Dios o al que le dice a Dios venga. Entonces, la palabra de Dios siempre tiene que estar por encima de nosotros. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, si entra chatarra, sale chatarra. La palabra dice Dios que es viva, que es eficaz, que es espíritu y es vida. Nosotros vimos la enseñanza del Salmo 119, vimos 75 enseñanzas y todavía no lo he terminado. En donde verso por verso Dios se encarga en el Salmo 119, 176 versículos, dobles, porque cada uno tiene la parte A y la parte B, en exaltar su palabra, Dios mismo. Entonces, por eso es tan importante, hermano, que nosotros tenemos que apreciar lo que comemos de la palabra de Dios y no conformarnos solamente con comer cuando nos congregamos, sino ir y meditar en la palabra. Y ya entendimos que meditar significa
hacer, guardar, atesorar en nuestra vida y hacerlo, cumplirlo, obedecerlo, para que nuestra vida sea bendecida y prosperada por el Señor. Entonces, muy importante, hermano, somos producto, por eso dice el Señor, si oyeres hoy mi voz, no sigas endureciendo tu corazón, porque llevamos años y años escuchando palabra de Dios y tiene más poder una novela, tiene más poder una alabanza. Usted no sabe que cuando vino, hay un hermano del Señor, que él es un músico profesional, Tangarife. Él va y toca en muchas partes porque es un experto, es un profesional. Y cuando íbamos a tomar las clases de piano acá, no pudo venir él, vino el hermano, y sabe que el hermano le dijo a mi esposa, de que él les iba a enseñar de tal forma que iban a aprender a tocar en la organeta de tal forma que podían hacer llorar a la clientela. Ojo, que cuando a usted lo coges, ¿por qué? ¿Qué le mueve más la vida a una persona? Póngase a escuchar, usted esté bien alegre y póngase a escuchar tangos para que vea dónde lo manda. Póngase a escuchar música romántica para que vea que de entrada le pega un freno en seco. Póngase a escuchar ranchera para que vea el poder de la música. En ninguna parte Dios habla de poner la música por encima de su bendita y preciosa palabra, que es la que vivifica. Pero esto está lleno de lugares así. Nosotros estuvimos en un lugar en Miami, en donde todos los cantantes, todos los que tocaban, todos eran profesionales. No admitían gente que quisiera aprender, profesional. Y vea, y la clientela sí, porque la clientela le gusta buscar que le muevan el sentimiento. Pero ¿qué pasa cuando usted llora escuchando o alabando a Dios y sale a seguir haciendo lo mismo? ¿Qué está haciendo usted? Rechazando, está yéndose a gozar con una música que le está moviendo su carne, sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, sus decisiones, y rechazando la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que quiere Dios? Entonces, muy importante, somos producto de lo que oímos. Por eso dice el Señor, si oyeres hoy mi voz. Porque la Biblia dice que como el hombre cree, así será hecho. Claramente el Señor lo dice, como el hombre cree, así le será hecho. Vayamos a Marcos 9:23. Muy importante, hermanos, que meditemos en la palabra del Señor. Mire lo que dice Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, ojo, pero ojo que ese creer usted lo tiene que llevar a fe, y fe es el rema de Dios, ¿ok? Tenemos que empezar a usar la matemática para poder que la palabra haga rema, para poder que entendamos la palabra y la vivamos. Cuando ya usted escuche la palabra creer o fe, lo tiene que llevar es al rema de Dios, creer cuando Dios habla, obedecer. Entonces, al que cree ¿qué? Al que cree esa palabra de poder. Al que cree en la palabra de Dios, en la voz de Dios, todo le es posible. ¿Ok? Ya no es simplemente al que cree leer una historia bíblica. Entonces habla de creer la palabra autoritativa de Dios, la que corta. Fe al que cree, al que tiene fe en la autoridad de Dios, en la autoridad de su poder. Por eso mire que el Señor liga como una sola cosa cuando usted y yo o ignoramos la palabra o la rechazamos. Él dice en Mateo 22:29, erráis ignorando las Escrituras, y al ignorar las Escrituras ignorás el poder de Dios. Entonces
La palabra rema es rema de poder. Cuando Pablo hablaba se refería al rema de Dios. Ese que trae poder, ese que lleva el poder de Dios. Marcos 11:23. Miremos algo aquí que es muy interesante. Porque aquí Dios, el Señor, usa una figura literaria. No está hablando literalmente. En Marcos 11:23 dice, porque de cierto, o sea, con toda seguridad os digo, que cualquiera que dijere a este monte, ojo, un monte, quítate y échate en el mar, y no durara en su corazón, tuviere fe, esa fe que salva, esa fe que glorifica a Dios, esa fe que honra a Dios, sino que, y no durará en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Rema. Cristo está asegurando que cuando usted y yo tenemos esa fe que es rema, la fe viene por el oír el rema de Dios, esa fe que es rema. Entonces dice que como nosotros lo creamos con esa fe, Él dice, de cierto se hará. Pero ojo, aquí el Señor está usando una figura literaria. Él no está hablando de que va a coger este monte de acá y lo va a mover a ningún otro lado. Él no está hablando de eso. Él está hablando, si usted mira atrás, está hablando de la higuera. La higuera que tipificaba a Israel. Que el Señor vino y les dio el rema de Dios. Primero le mandó a Juan el Bautista con el rema de Dios. Y el Juan el Bautista les cortó, les peló la espada de 2 filos. Unos vinieron al Señor, otros rechazaron. Una llevó un reporte de condenación y otra de salvación. Eso es muy importante entenderlo. Está hablando de la higuera. Entonces los discípulos se sorprendieron cuando el Señor pasó y vio una higuera y la maldijo. Y al otro día cuando pasaron, la higuera estaba seca. Entonces el Señor les está hablando es de incredulidad. Está hablando aquí de fe o de incredulidad. Está haciendo lo mismo que dice el Señor cuando iba a enviar a Juan el Bautista. No habla de montes físicos, entonces, sino de falta de fe, de pecado en los corazones endurecidos ante la palabra de Dios, porque Él era la palabra. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, el verbo se hizo carne. Y dice, a lo suyo vino, Él vino a salvar, vino a redimir, vino a quitar el pecado, vino a desarmar las obras del diablo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, muy importante que aquí está hablando de montes, pero no de montes físicos. Vayamos, mire, leamos en Isaías 40, para que usted pueda entender la palabra. Usted sabe que aquí venimos a estudiar la palabra, no a que nos den mantenimiento. Con gritos y gritos y gritos y gritos y emociones y lloriqueos y nada de la palabra. Isaías 44, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces aquí está hablando de pecado para cuando viniera el Mesías. Dios iba a enviar a su precursor, que era Juan el Bautista, que venía a volver el corazón de los padres a los hijos, a preparar los corazones para cuando viniera el Mesías. A eso se refiere de montañas y valles y de todo eso. Entonces no habla de topografía. Los hombres preparan su camino y enderezan lo torcido cuando se rinden ante la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Así es, no está hablando de otra cosa. Entonces los montes y los collados representan lo torcido, lo áspero del carácter humano. Que pasan los años y pasan. Hermano, el propósito más grande de Dios con usted y conmigo es cambiar nuestro carácter. Es hacer nuestro carácter al carácter de Cristo. Eso es lo más importante. Pero pasan los años, hermano, y nada. Lo único que no cambia es el carácter. Sí, mucha religión y muchas cosas religiosas para Dios, pero eso, hermano, es el carácter. Entonces venir y tener el carácter de Cristo, para eso nos dio el fruto del Espíritu. La soberbia, la arrogancia. Y todo esto debe ser nivelado con la espada. ¿Cómo? Por eso el Señor cuando vino dijo, no vine a traer paz sino espada.
La espada es el que entra y nivela todo en nuestras vidas. Lo nivela al nivel de Dios, al nivel del Espíritu, hermanos. Entonces, ¿qué pasó con la higuera? Al rechazar a Cristo, el Señor los cortó la higuera. ¿Por qué? Porque no tenía frutos, solo hojas. Así hay mucha gente en las iglesias. No tiene frutos, solamente hojas. O sea, usted ve las hojas verdecitas, siempre se congregan, siempre están, pero no hay cambio, no hay transformación, no hay vida del Espíritu. La espada no tiene poder en su vida. Rechazan la palabra, pero eso sí, su metabolismo se alimenta de todo lo demás del mundo. Y una partecita, una horita el domingo para el Señor. Y el resto coma y mire y todo entra por los y todo. Hermano, entonces, por eso es que no hay cambio, por eso es que no hay transformación. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Al rechazar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, rechazaron la palabra rema, porque el Señor vino y les dio el rema. Todo lo que habló Cristo era rema. ¿Y qué fue lo próximo que pasó? Que se secaron así como la higuera. Y así está mucha iglesia seca, llena de religión, llena de versículos, llena de conceptos bíblicos, se congregan, cantamos, pero seca y enana. Entonces, ¿cómo es que la palabra de Dios, que estamos mirando la sexta parte de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, cómo es que la palabra de Dios es una espada para nuestra batalla espiritual? Veamos 3 puntos. Primero, la palabra es una espada cuando nos corta, cuando entra y corta el corazón, cuando viene y nos habla. Usted está escuchando la palabra y usted siente que Dios le está hablando. Simplemente hay un pedazo de carne ahí compartiendo la palabra, pero Dios es el que está hablando. Que viene y le corta, que viene y Señor, tú me estás hablando, Señor, yo soy esa persona. Ahí viene, produce convicción de pecado. Porque fue esa espada del Espíritu la que partió el corazón de los judíos el día de Pentecostés. Hechos 2:38. Miremos el 37. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué oyeron? Que habían crucificado al dador de la vida y que Dios lo había exaltado y lo había hecho Señor y Cristo, o sea, el Rey, el Dios. Lo había exaltado a lo sumo. Y entonces cuando ellos escucharon esto, ¿qué es esto? Pedro les peló la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y los cortó, les abrió el corazón, como dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Que la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir y dividir el alma del espíritu, las coyunturas. Al oír esto, se compungieron de corazón, o sea, sintieron dolor, tristeza, pecado, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, mire, cuando la palabra de Dios corta y uno le dice: Señor, perdóname, Señor, yo sé que soy yo. Mire, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Es muy importante. Esa es una de las funciones de la espada, hermano, que corta. Fue esa espada la que hizo temblar a Félix. ¿Se acuerda cuando Pablo fue y le sacó la espada a Félix? Le predicó a Félix, Hechos 24-25. Dice: pero al disertar, o sea, al compartirle, al pelarle la palabra, la espada o filos, al disertarles Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Hermano, Dios habla y habla y habla y uno, hermano, pecado va, pecado viene, se me da lo mismo, me arrepiento. O sea, como cuando estamos en la religión tradicional, voy y me confieso y vuelvo 5 Padre Nuestros y listo. Pero aquí dice que Félix se espantó cuando Pablo le peló la palabra, la espada o filos. Llevó un reporte, porque a pesar de que se espantó, Félix le dijo: más bien vete. Y el rey Agripa le dice: por poco que me conviertes.
O sea, recibió la palabra, recibió cuando la espada le partió el corazón, lo convenció de pecado, de juicio y de justicia. Y dijo, pero no, yo soy rey y yo no puedo convertirme en esto porque tengo que seguir reinando. Yo tengo mi vida muy buena, soy libre, tengo mi mujer y por ahí tengo tras otra, o tengo varias novias, o tengo mi vida libre. Y no, con el Señor me toca nivelarme. No. Pero esa espada, como dice Isaías 55:11, dice, lleva un reporte a Dios. Lleva un reporte. Pero los cortó, los partió. Entonces, esa es una de las... ¿Por qué la palabra es la espada del Espíritu? ¿Por qué? ¿Y por qué la usamos en la batalla espiritual? Fue esa espada del Espíritu, la palabra de Dios, que llevó a todo Nínive a postrarse ante la voz de Dios, ante la palabra de Dios, a través de un profeta rebelde. Mire lo que dice Jonás 3:5. Muy importante. El más grande predicador que ha existido. En una sola prédica se convirtieron 120,000. O el más efectivo, Jonás. Dice Jonás 3:5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Miren, un pueblo perverso, un pueblo donde todo se valía. Y cuando les sacó la espada del Espíritu, la palabra de Dios, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Mire, con una fe que salva. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y en otro versículo dice que el rey se humilló y se llenó de cilicio y se postró y dijo que no le dieran alimento a nada que respiraran, ni animales ni a seres humanos, humillados delante de Dios, ante la espada del Espíritu. Los cortó. Fue esa espada del Espíritu que le partió el corazón al carcelero de Filipo. Ahí usted encuentra la historia. En Hechos capítulo 16, cuando hubo un temblor, pero el temblor era porque el Señor había mandado su ángel de poder a libertar a Pablo. Y pensó que todos se habían marchado, que lo iban a matar los romanos por haber dejado ir la gente. Y cuando Pablo les dice, nadie se ha ido. Y dice que esa palabra lo cortó. Y le dijo a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Le partió la espada el corazón al carcelero de Filipo. Hermano, ¿cuántos de pronto hay congregados aquí que el Señor todavía no ha podido partirles el corazón? De pecado, de congregación en congregación, de historia en historia, y no hay transformación, no hay vida del Espíritu. Fue esa espada que le partió el corazón a Pablo en Hechos capítulo 9. Y dice que Pablo, en el verso 6, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a partir de ahí, Pablo hizo la perfecta voluntad del Señor. Entonces, esa primera condición de por qué la espada del Espíritu es el arma para nuestra lucha espiritual, primero tiene que cortar. Segundo, la palabra de Dios es la espada del Espíritu, porque nos evangeliza, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? El Evangelio es el rema de Dios. Ese mismo Dios que habló y de su boca salió y dijo, hágase la luz. Es el mismo que dice que fue el que dice Pablo, que ese mismo que dijo eso, fue ese mismo que resplandeció en nuestros corazones. Segunda de Corintios 4:6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, cuando el Señor dijo, hágase la luz, dice, ese rema, ese mismo fue el que resplandeció en nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de Dios en Cristo. Es el mismo rema. Mire, el rema que creó todo es el mismo rema que viene a nuestra vida, la espada del Espíritu. Tercero, la palabra de Dios es la espada del Espíritu, porque mortifica el pecado y corta el pecado de nuestra vida.
Acuerde que la espada, el primero que tiene que cortar es a uno. Así que si hay fornicación, adulterio, pasiones desordenadas, la espada del Espíritu. Mire lo que dice Colosenses 3:5. Es que cuando la espada lo corta a uno de inmediato, como el Señor puso el querer y el hacer en nosotros, no nos toca sino poner en práctica lo que el Señor ya nos dotó y capacitó. Porque si el Señor dice que Él puso el querer para que queramos agradarlo y el hacer para que terminemos haciéndolo, a nosotros no nos toca hacer nada sino creer. Por eso dice, al que tiene fe, todo le es posible. Le dirás a esta montaña, quítate de aquí y arrójate en el mar. ¿Qué más montaña, hermanos? ¿Qué más montaña que la fornicación? ¿Qué más montaña que el adulterio? ¿Qué más montaña que los celos, las raíces de amargura, la falta de perdón? ¿Qué más montaña? ¿Qué más montaña que esa? Yo le garantizo que hay hombres, el dueño de Facebook puede coger estas montañas que hay en Medellín y volverlas planitas completamente, volver esas montañas en un valle. Tiene la plata para hacerlo. Vaya a la China para que vea cómo han construido y en Japón, en el mar, aeropuertos inmensos, gigantísimos. Vaya al Medio Oriente para que vea ciudades en medio de un desierto donde no hay vida, no hay agua, solo hay muerte. Cómo han desarrollado las ciudades más hermosas y tecnológicas del mundo. ¿Con qué? Con esto. Pero vaya, dígale a uno de esos que corte la fornicación y que corte el adulterio y que le sea fiel a su mujer. Imposible. ¿Por qué imposible? Porque el Señor dice que los ojos del hombre nunca se sacian. ¿Cuándo se sacian estos ojos? Cuando esa espada de dos filos entra y nos parte y nos divide. Antes de Cristo era un perverso, un mentiroso, en fin. Ahora, después de Cristo, es un hombre de Dios o una mujer de Dios. Es más fácil de ser cortar las montañas de muchos lugares y construir ciudades que dejar el adulterio. Entonces, ¿qué dice Colosenses 3:5? Mire, haced morir. O sea, hermanos, nos toca a usted y a mí. No le ore a Dios para que le quite la fornicación, que eso es antibíblico, eso no existe en la Biblia. No le ore a Dios para que le quite ningún pecado, eso no existe. En el Nuevo Testamento dice que el Señor nos dio el querer como el hacer. Y si somos nacidos de Dios, usted tiene 9 frutos que todos son del cielo, todos son celestiales. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, dominio propio. Todo nos lo entregó el Señor, es un paquete. Además nos entrega toda la armadura de Dios cimentada en la palabra. Entonces, por eso es que aquí Dios se atreve a decir, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es, o sea, a usted y a mí nos toca hacerlo morir. Así que no espere a que ninguno lo ministre y lee para que eso es antibíblico. Eso es antibíblico. Aquí dice Dios, nos toca hacer morir. En otra parte nos dice, vestíos como escogidos de Dios. O sea, a mí me toca quitarme la ropa mundana y vestirme de Cristo. Si el Señor puso el querer y el hacer, hermano, es que no podemos seguir jugando al jueguito de la iglesia o al jueguito de la religión. Dios nos ha capacitado para honrarlo con la espada de su poder. Primera de Pedro 1:22. Mire lo que dice. Y todo esto lo hace Dios con la palabra. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Mire la unidad entre el Espíritu Santo y la palabra. Es imposible separar el Espíritu de la palabra. Entonces, ¿y cuál es el medio que usa el Espíritu Santo para purificarnos, para santificarnos, para renovarnos, para regenerarnos, para vivificarnos, para redimirnos, para salvarnos? ¿Cuál es el medio? Espada, la palabra. La palabra. Entonces, sin la palabra es imposible, por eso es tan importante escuchar palabra de Dios y no cuentos de organizaciones cristianas. Palabra de Dios. Romanos 8:13.
Mire que aquí Dios nos dice que está en nosotros la capacidad y el poder para vivir conforme al Espíritu. Porque si vivís conforme a la carne, o sea, si decidís vivir conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu de Dios, ojo, cuando habla de Espíritu de Dios, líguenlo 1000% a la palabra. Si por la palabra de Dios, ojo, que el Señor es el Espíritu y Él es la palabra. Ojo, para que no le metamos cosas místicas ni espirituales a esto. Pero si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y cómo es que obra? ¿Cómo es que hace el Espíritu? Por medio de la palabra. Entonces, por eso todas esas administraciones que hay por ahí, que son antibíblicas, que usted no las encuentra en la palabra, no son unidas a la palabra. Eso es contra Dios. Contra Dios. Y esto así, vea. En todo el mundo. Allá es donde van y le ministran al oído, usando chistes y usando cuentos que se les cumplen, porque, hermanos, que toda esa hechicería Dios permite que se haga. Así como cuando le dijo a uno el espíritu, ve y sé espíritu de mentira en la boca de acá. O delante de acá. Entonces, nosotros hacemos, hermanos, porque si vivís conforme a la carne, conforme a los deseos de nosotros, no conforme a la palabra, moriréis. Pero si vivís, si por el Espíritu, o sea, por el poder de la palabra, ¿qué es el Espíritu? La espada del Espíritu. ¿De quién es la espada? Del Espíritu. ¿Y cuál es la espada? Dice la palabra, lo dice Efesios 6:17. Ahí dice, la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Entonces, si por el Espíritu, ¿cómo se comunica con nosotros? ¿Cómo obra el Espíritu? A través de la espada, la palabra. Ojo, que muchas veces han dividido, es que el Espíritu, ¿cuál Espíritu? La palabra. Espíritu es uno con la palabra, Dios es uno, Dios es la palabra. Jeremías 21:8, mire lo que dice. Muy importante, yo creo que esta es la última enseñanza de la espada del Espíritu. Pero qué cosa más hermosa y poderosa. Jeremías 21:8. Ahí nuevamente la espada del Espíritu. A este pueblo dirás, así ha dicho el Señor, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. La palabra. La palabra. Camino de vida, la palabra. Camino de muerte, el desobedecer la palabra. Espada de dos filos. Proverbios 3:18, mire lo que dice. Ella, la palabra. La sabiduría de Dios, la palabra. Ella, la palabra. El rema de Dios es árbol de vida. La palabra es árbol de vida. A los que de ella echan mano. A los que echan mano de la palabra de Dios, que la atesoran, que la usan como espada. Y bienaventurados son los que la retienen, la palabra. La palabra, nada más. Así que si, mire lo que acaba de decir ese versículo, los que la retienen, camino de vida. Como dice Proverbios también 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Mire, árbol de vida, igual aquí a este camino de vida. Las reprensiones de Dios, cuando Dios nos reprende o cuando Dios nos habla a través de su palabra, que nos instruyen, o sea, que cuando la palabra le habla a usted o a mí de fornicación, y usted y yo estamos viviendo en fornicación o en adulterio o en falta de perdón o en raíces de amargura, en cualquier pecado, y el Señor nos da el mandamiento, dice que es camino de vida retenerlo, que es una instrucción de Dios que nos da vida. Entonces, si somos sueltos de boca o vulgares, ahí mismo la espada del Espíritu, Salmo 19:14. Mire lo que dice. En vez de usar la palabra que usamos a veces cuando nos da ira o estamos en contienda o algo, en vez de usar eso, mire lo que dice Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de tu boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Señor, roca mía y redentor mío, el rema de Dios. Sean gratos los dichos. O sea, el Señor nos dice, nos está diciendo a través del salmista, de que lo que nosotros hablemos sea grato delante de Dios y que meditemos en nuestro corazón lo que decimos.
para poder poner por obra la palabra de Dios, para que salga con poder. Porque el Señor dice, si le dijeres a este monte, quítate de aquí, se está refiriendo a todos los montes que hay en su vida. Yo tengo montes en mi vida. Mis hijos son un monte que hay que derribar, hay que cortar, hay que trasladarlo para que sean transformados. Y hay muchas cosas. Pero, hermanos, se refiere, hay cosas que eso son externas, hay cosas en uno, situaciones o pecado en la vida de cada uno de nosotros o de algunos que son montes que hay que cortarlos. Dice el Señor que si creemos verdaderamente en nuestro corazón, esa fe que rema, cuando el Señor habla, dice que se hará. Ah, no, ¿cuántos aquí no luchábamos con esto y aquello y todo ese monte se cayó? ¿Cuántos podemos dar testimonio? Y seguirán. Entonces, muy importante, cuando nos toca enfrentar estos tres grandes enemigos, el mundo, el pecado, las tinieblas y el peor de todos, la carne, nosotros mismos. Porque siempre miramos hacia afuera. No, el peor enemigo de Dios en el planeta Tierra es usted y soy yo. Cuando somos enemigos. Pero el Señor nos da todas las condiciones de paz para que seamos amigos. Y no solamente amigos, sino hermanos y además hijos. Y además herederos y coherederos con Cristo. Entonces, cuando nos toca enfrentar estos tres grandes enemigos, solo la espada del Espíritu, el rema de Dios, tendrá poder para derrotar cada tentación. Está escrito. Está escrito no para aquel, sino para mí, para nosotros. ¿No? El único poder que Dios nos da contra nuestra propia concupiscencia es la palabra de Dios, hermano. Y lo importante, ¿a quién es que tiene que cortar la palabra de Dios? ¿A quién? Al tentador, que Dios quite al tentador. Porque mucha gente, ¿qué hace? Se encierran, o encierran a sus hijos, o les prohíben cosas. Ay, bueno, mientras uno pueda, hay cosas. Pero el Señor dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Entonces muchas veces nuestros métodos, algunas veces, cuando no permitimos que la palabra obre, nos ponemos por encima de Dios y comenzamos a obrar lo que naturalmente va a obrar en sus vidas si su corazón no es de Cristo. Entonces simplemente les prohibimos cosas mientras tanto, pero cada vez se van a rebeldizar más. Si los hijos no le dicen al Señor sí a su palabra, todo lo que nosotros hacemos, hermano, es vano. Señor, hermano, hay cosas que nosotros nos ponemos de religiosos y al final vamos a ver lo que vamos a recoger. Entonces, ¿por qué? Porque es que en la iglesia tradicional, mire que se encerraron en conventos. Dice que para no estar al pecado. Y el Señor que dice, no te pido que los quites del mundo, déjalos ahí. Pero eso sí, capacítalos, empodéralos contra el maligno. Entonces, si nuestros hijos no están empoderados contra el maligno, lo que nosotros hagamos, rebeldizarlos más. Porque tarde que temprano vamos a ver simplemente que a veces metemos el brazo de carne. Entonces, ¿a quién es que tiene que cortar la espada? La espada tiene que cortar a mi hijo. Yo oro por él, yo oro por mis hijos. Pero mientras la espada no los corte a ellos, no va a pasar nada. Nada. Así es. Pero seguimos orando, porque Dios es fiel. Entonces, ¿a quién tiene que cortar la espada? ¿Al diablo? El Señor ya hizo esa obra. ¿Al pecado? No. Al pecador, a usted y a mí es al que tiene que cortar para que le demos lugar al rema de Dios en nuestra vida. Y ahí es donde hay transformación. Como él le dijo a la mujer samaritana, cuando todos la acusaban. Le dice, yo te perdono, o sea, le dio la rema. A partir de este momento, eres salva. Y ella lo sintió. Y le dijo, eso sí, vete y no peques más. Haz de esta palabra el rema de tu vida. Eres salva. Yo te guardo. Y la samaritana la cortó la espada, hermanos. La Biblia da testimonio de que a la samaritana la cortó la espada del Espíritu, la transformó.
Ella tuvo el poder a través de la palabra de someter su pecado. Y le dio lugar a ese rema de Dios en su vida, hermano. Entonces, muy importante que nosotros entendamos, hermano, que es el poder sobrenatural de la palabra, la espada de Dios, la que liberta al cautivo, santifica al impío. A cada uno nos toca vestirnos de Cristo, hermano. Entonces, muy importante porque hemos visto hasta ahora 6 armas todopoderosas, todas celestiales. Y esta es una de las maravillosas porque todo tiene que ver con la palabra. Al vestirnos usted y yo toda la armadura de Dios, el pecado, el mundo, las tinieblas y la carne, el yo, pierden todo su poder en nosotros. Es muy importante que entendamos eso, hermanos. Necesitamos, el Señor dice que nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo, y el día malo se nos presenta en cualquier momento. Al someternos a la espada del Espíritu, la verdad de Dios, hermanos, se tiene que ir la mentira. Al someternos a la espada de Dios, se cae la anarquía en nuestras vidas, hermano, todo lo que es contrario a la ley de Dios. Y entendamos esto: la armadura de Dios no es para cortar el pecado del mundo, sino para cortar el poder del pecado en nosotros. La palabra de Dios, esa palabra que rema, produce perseverancia. Expone el pecado en nosotros, nos convence. Esa palabra de Dios nos fortalece, nos vivifica, nos santifica, nos limpia, nos renueva, nos regenera. Nos hace crecer a la estatura del varón maduro. La palabra rema, ojo, la palabra rema. Y entendamos esto que ya lo vimos en las enseñanzas anteriores. Cuando no hay llenura de Dios y de su palabra en nuestras vidas, tiene que haber, hermano, la gente buscando, dice que los dones, hermano, de lengua, don de esto, un poco de dones, hermano. Lo que hay que buscar es la palabra, hermano. Dice que cuando estamos llenos de la palabra, estamos llenos del Espíritu de Dios. Es la llenura de la palabra la que nos lleva a la llenura de Dios, porque Dios es la palabra. Bueno, y todo lo que es carismático y todo lo que es pentecostal, hermano, eso dándole poder al hombre. Si no hay, hermano, llenura de Dios y llenura de su palabra, ¿qué pasa? Nos seguimos deleitando en las cosas del mundo. Revisemos nuestras vidas, hermanos. ¿A qué más le estamos dedicando tiempo nosotros y gozo y somos desesperados por eso? ¿A qué? Cuando la palabra y el Espíritu, sea Dios, no son nuestro deleite, nos vamos a deleitar con otras cosas, hermano. Sea la televisión, sean, hermano, tantas cosas que hay para uno disipar el tiempo para que se vaya yendo, y el domingo para la iglesia. Hermano, qué grave. Qué importante que Job, hermano, usted y yo tenemos los 66 libros, hermano, tenemos toda la revelación de Dios ahí en la palabra, aunque muchas cosas de pronto no entendamos. Pero Job no tenía ni un solo libro, hermanos. Y sin embargo, Job dijo, hay una ley que Dios había puesto en su corazón. Sin tener ningún libro de la Biblia, pudo decir, en Job 23:12, leámoslo, hermanos. Qué importante que hagamos rema de esto, hermano. Mira, hay un rema de Dios ahí. Que ese rema fue el que Cristo declaró también. El mismo rema de Job lo declaró Cristo, y por eso resistió, por eso honró a Dios, por eso nos redimió, que él era hombre y Dios. Job 23:12, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Mire, guardé las palabras de su boca, la palabra de Dios, más que mi comida. Ay, hermanos.
Qué hermosura. Y mire lo que dice Jesucristo en Juan 4:32. La espada, esa espada que corta, esa espada que transforma, que vivifica, que santifica, que nos aparta de las cosas malas. Juan 4:32, Jesús les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. En el verso 34 él dice, ¿a qué se refería? Mi alimento es la palabra de Dios, que haga la voluntad del Señor, de Dios, y termine su obra. Mire, el alimento de Cristo era el mismo alimento de Job, la palabra de Dios, más que la comida. Hermanos, como lo mencionamos en estos días, usted y yo somos capaces de aguantarnos un mes sin congregarnos si nos toca, sin ningún problema, el más mínimo problema. Pero no somos capaces de aguantar un día sin comida. Dolor de cabeza, tantas cosas que nos vienen, hermano. Pero mire, el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con eso le dio duro al enemigo. Entonces, todo esto nos enseña que la lucha espiritual que usted y yo tenemos cada día, la Biblia dice, hermano, el creyente que no esté convencido de que esta vida en este planeta Tierra es una lucha constante, como lo dice el Señor, por eso nos da la armadura para que nos la pongamos. Hermano, está desarmado, no podemos triunfar, hermano, no va a haber esa fe poderosa. No va a funcionar lo que Dios dice que es vivo, que es eficaz. Nuestra lucha en este planeta, hermano, se define y se fundamenta en esto: ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Cuando nosotros le creemos verdaderamente a Dios, con ese rema de Dios, ese rema que nos transforma, ese rema que quita lo que no le agrada a Dios en nuestras vidas, ese rema que nos lleva a presentar nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, que Dios lo vea a usted y le huela a Cristo, que usted y yo olamos a Cristo, porque la Biblia dice que como el Señor caminó, dice que sigamos sus pisadas. El olor que Dios le agrada es el olor de su Hijo en nosotros. Por eso la Biblia nos llama a vestirnos de Cristo, para que el Señor huela esa vestimenta. Y la vestimenta de Cristo era justicia, era amor, era gozo, paz, bondad, el fruto que Él derramó en nosotros. Entonces nuestra lucha se define y se fundamenta en a quién le estamos creyendo. Ese fue el problema del Edén. El Señor le entregó a Adán y Eva todo el planeta Tierra y les dijo: señoread sobre todo. Y les dijo: una sola cosa me reservo para mí. Ese árbol no me lo toquen, es mío. Es mío. Hagan todo lo que quieran. Y después, cuando fue confrontada Eva, hermano, lo que le dijo a Dios, tiró la palabra de Dios tras sus espaldas y la pisoteó. Y le creyó a lo que le dijo el enemigo. Eso fue lo que ocurrió en el Edén. Eso fue lo que ocurrió en el desierto, hermanos. En el desierto, cuando el Señor fue tentado 40 días y 40 noches. Dice que fue tentado en todo lo que usted y yo somos tentados. Eso fue lo que ocurrió en el Edén. Y esas fueron las tentaciones contra el Señor Jesucristo. ¿A quién le creía? En todos los salmos muestran de que Dios lo iba a sustentar, que Dios lo iba a guardar, que no lo iba a dejar caer, que iba a estar con él siempre. Y el enemigo le dijo: no, eso es lo que dice Dios, no. Si haces esto para mí, ¿a quién le creemos, hermano? A las cosas del mundo, las ofertas del mundo, a las filosofías del mundo, o a lo que nos dice Dios en su palabra. Porque además también en eso mismo, en a quién le creemos, se fundamentan todas, hermanos, las situaciones en nuestra vida. Todas. En cada una nosotros podemos declarar el rema de Dios para cada situación. Cuando hay mentira, ahí está la palabra llena de versos con el rema de Dios. Y si lo creemos, el Señor asegura que si le decimos a ese monte: quítate de aquí, cáigase, se va la fornicación, se va el adulterio, se va el robo, se va la mentira, se va todo. En el poder de la palabra de Dios.
Entonces, no por gusto, dijo el Señor, que Él engrandeció dos cosas en el universo, sobre todas las cosas. Dos cosas engrandeció. O sea, las dos cosas más grandes para Dios en todo el universo son su nombre y su palabra. La palabra está en el nombre, está ahí, es uno con Cristo, es uno con Dios. Palabra. Y esas dos cosas dice que Dios las engrandeció sobre todo. Y dice en Hebreos, mire, capítulo 1, verso 1, dice que en el primer testamento, que llaman Antiguo Testamento, Dios hablaba de muchas formas y de muchas maneras, o muchas veces hablaba y de muchas. Dice que hablaba a través de profetas, hablaba a través de sueños, hablaba a través de visiones, les habló hasta a través de una mula. ¿Ok? Entonces en el primer testamento Dios hablaba de muchas veces y de muchas formas, pero ojo hermanos, ojo con este rema. Y nunca más le vamos a prestar atención a nada que no sea la palabra de Dios. Pero en el Nuevo Testamento dice ahí, Dios solo nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Solamente. Así que viene que profetas, no, hermano, a través de su Hijo Jesucristo. El que va a hablar, que hable conforme a la palabra. Como lo dice Isaías 8:20. Que si no hablan conforme a la palabra es porque no les ha amanecido. Ojo, porque andamos escuchando muchos cuentos. En el Nuevo Testamento Dios solo nos habla a través de su Hijo. O sea, a través de su palabra. Es por eso que Dios nos dice en Hebreos, ya estamos terminando, en Hebreos capítulo 12, verso 25. Mire, por eso mismo nos habla así. Estamos hablando de la palabra de Dios, 6 armas hasta ahora. Hoy terminamos con la sexta parte de la espada del Espíritu, la palabra de Dios, el poder de su espada. Y dice en Hebreos 12:25, mirad que no desechéis al que habla. Ojo, en el Nuevo Testamento. Porque en el primer testamento dice Dios que hablaba de muchas formas. Mirad que no desechéis al que habla. En el Nuevo Testamento, o sea, ¿a quién se está refiriendo? A Cristo, a su palabra, al Evangelio. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. ¿Quién era el que los amonestaba en la tierra? Moisés, con la palabra de Dios. Y no escaparon. Los que desecharon esa palabra, todos murieron, todos, y fueron condenados. Mucho menos nosotros, Pablo se incluye. Si desecháremos, o sea, la palabra al que nos amonesta desde los cielos. ¿Y quién es ese? ¿Quién es el que nos amonesta desde los cielos? Primera de Pedro 3:22. Mire que está hablando de Cristo. Ahí en el mismo día de Pentecostés. Ah, no, eso fue despuesito. Quien habiendo subido, primera de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo, está hablando de Cristo, está a la diestra de Dios. La diestra es el poder de Dios. Y a Él, muy importante, a Cristo, están sujetos, mire, o sea, Él es el que manda sobre ángeles, autoridades y potestades. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros sujetos a Él? ¿A la palabra de Cristo? Qué importante, hermanos, que entendamos que el Señor nos ha dado todas estas armas, esta armadura, hermanos, para estar firmes, para que ningún dardo del enemigo, ninguna circunstancia, hermano, esté sobre nosotros. El Señor nos empodera, el Señor nos ha capacitado. Hermanos,
El Señor nos ha armado hasta los dientes, hermano, con armas espirituales para que usted y yo honremos a Dios. Pero necesitamos, hermano, poner en práctica la palabra de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Dice que a Cristo están sujetos todos los ángeles, autoridades y potestades. Pero ¿estaremos nosotros sujetos a Él? ¿Cómo estamos sujetos nosotros a Cristo? Estando sumisos y sujetos a su bendita y preciosa palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios mío, en este día. Un nuevo día que nos permitiste, Señor, estar reunidos en tu nombre. Bajo tu espíritu, la dirección de tu espíritu y la autoridad de tu palabra, Dios mío. Te damos gracias en este día, Señor. Hermanos, yo quiero hacer un llamado. Ya vemos las condiciones de la espada y el poder de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermanos, para cortarnos, para evangelizarnos, hermanos, para transformarnos, para vivificarnos, para empoderarnos. Verdaderamente usted y yo, hermano, por favor, con los ojos cerrados, verdaderamente estamos sujetos a Cristo. Porque si estamos sujetos a Cristo, unidos a Cristo, estamos sujetos a su palabra, a su bendita y preciosa palabra. Si estamos en desobediencia, si la palabra la tiramos tras nuestras espaldas, hermano, no hay poder. No va a haber transformación, hermano, no va a haber cambio. No nos vamos a convertir. Qué importante es entender de que la palabra tiene todo el poder. Con esa palabra fue que el Señor creó todo. Y con esa misma palabra fue la que dice el Señor que resplandeció en nuestros corazones. Y esa misma palabra es la que el Señor nos da como su rema poderoso para vencer el pecado, para vencer la amargura, para acercarnos a Dios, para ser uno con el Señor.